Hola a todos, bendiciones, 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 bendiciones en este maravilloso jueves. Espero se encuentren súper, mega, hiper bendecidos, llenos de la gracia del Señor, del favor de Dios y que estén muy contentos. Hoy vamos a tener la predicación por este medio, ya que por Zoom varias personas les ha sido imposible, no sé, tal vez porque sus datos la conexión a internet no es la mejor y por esa razón también a veces la capacidad de la memoria del celular no los deja, entonces cuando entran a Zoom no pueden entrar, les cuesta, les es más difícil poder conectarse. Varias personas que han querido estar con nosotros y no han podido, entonces por esa razón voy a dar el mensaje hoy por YouTube. Espero que sea un mensaje que sé que va a transformar tu vida. Bueno, como dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 15, versículo 13 y 14, dice: Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén y amén. Mira, Israel es muestra de todo lo que Dios ama con amor eterno. Ese amor que pasa las fronteras, ese amor que está por encima de los sentimientos, de los errores, de las complicaciones, porque Israel era un pueblo demasiado difícil y creo que se asemeja mucho a lo que nosotros somos también. Nosotros somos muy difíciles para el Señor. A veces no entiendo cómo nos soporta, cómo nos aguanta, pero su amor es más grande. Yo creo que es por su gracia, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que el Señor puede soportarnos, porque en serio que somos muy complicados muchas veces. El pueblo de Israel, profetizado Dios hablándole a Abraham que su descendencia morará en tierra ajena. Aún este hombre no tenía su descendencia. Le está hablando de lo que vendría posteriormente, porque Dios siempre nos habla del futuro, porque ya nuestro futuro está en las manos del Señor. Nuestro futuro está en sus manos y Él sabe el final de nuestros días. Él sabe cómo va a terminar nuestros últimos días. Él sabe la hora, el momento exacto. Pero si hay algo en ese proceso de que Dios hable a que se cumpla la palabra, y en esa parte de nuestra historia están muchas decisiones que nosotros tomamos, y hay muchas cosas que que Dios no puede hacer. O sea, Él puede decir lo que Él quiere hacer, pero hay muchas cosas que de nosotros va a depender que esos planes se puedan llevar a cabo, se puedan cumplir. ¿Por qué razón? Porque nosotros muchas veces nosotros tenemos un problema serio, y es que no medimos las decisiones que tomamos. Sencillamente decidimos y ya. Y seguimos adelante por la vida como si nada pasara. Pero toda decisión tiene una consecuencia, como siempre lo he enseñado. Y creo que hablo mucho de esto porque si hay alguien que les puede hablar, chicos, del tomar malas decisiones, es su pastor, que ha pasado por momentos donde he tomado decisiones demasiado incorrectas, de creer en las personas, de confiar en el hombre, de confiar en mis propias fuerzas, y he fracasado en muchas cosas en mi vida. Así que este pueblo vivió 400 años, o sea, 400 años estuvo este pueblo, el pueblo de Dios, Israel, estuvo oprimido por los egipcios. Pero mira que 400 años antes de ser liberada la nación de Egipto, el Señor profetizó que todo lo que pasó con la esclavitud de Israel. O sea, había una profecía, había una promesa de que vendría grandes riquezas para ellos cuando pasara ese proceso, ese tiempo. Pero se nos olvida y olvidamos muchas veces, y nos pasa como a este pueblo, que para poder disfrutar de esas
bendiciones que el Señor nos ha dado, necesitamos hacer cambios como lo necesitó este pueblo. No se puede disfrutar de las bendiciones del Señor que ya son hechas por el Señor Jesús si continuamos con mentalidades como le pasó a este pueblo, que tenía la mentalidad egipcia y no disfrutaron absolutamente de nada. Y a mí me impacta porque el Señor le habló a Moisés y les dijo en Éxodo 13:17, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hay algo que nosotros tenemos que comprender, y quiero dejarte esta enseñanza en este día, es la importancia que tiene que nosotros podamos caminar de la mano del Señor y entender el por qué muchas veces Dios no permite que todo ocurra inmediatamente. Hay cosas que obstruyen que ocurran cosas inmediatamente y tienen que ver necesariamente con la mentalidad con la que yo estoy viviendo. Este pueblo duró 400 años, duró esclavo totalmente, esclavo, eran gente oprimida, gente que estaba viviendo situaciones muy duras. Por 400 años los egipcios abusaron del pueblo de Israel. Eran abusivos, los ponían a trabajar más, les daban pésima comida, y por esos pocos ajos, puerros y cebollas ellos trabajaban, y ahí tenían un techito y los mantuvo mentalmente limitados, que es precisamente lo que el diablo hace con todos nosotros. Nos limita mentalmente para que no podamos ver las promesas de Dios. Nos pone un velo y nos deja ciegos para que no podamos ver eso que hay más allá, eso que es más grande, eso que Dios cumplió en nuestras vidas y que lo prometió para cada uno de nosotros. Asimismo, el pueblo duró enceguecido todo este tiempo. No lograron ver lo que Dios estaba planeando para ellos, lo que Dios tenía ya establecido. Pero Dios ya les había hablado a este pueblo, porque la palabra de Dios sí o sí se cumple. Lo que cambia es lo que nosotros vamos a vivir en el proceso. Dios dijo muchos años antes lo que le iba a pasar al pueblo de Israel. O sea, profetizó la liberación inclusive, y saldrían con grandes riquezas. Pero el pueblo vivió procesos muy difíciles mientras pasó eso. ¿Por qué vivieron eso? Por una sencilla razón. Porque no decidieron cambiar su mentalidad egipcia. Vivían en la libertad, pero eran esclavos mentalmente. Muchos conocemos del Señor, amamos al Señor, pero vivimos en esclavitud. Aún esa misma esclavitud egipcia que no nos permite a nosotros disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. No disfrutamos de lo que Dios ha provisto para nuestras vidas. Vivimos en libertad, pero vivimos sin ningún beneficio, excepto las migajas de lo que cae de la mesa, como le pasó a la mujer sirofenicia que le pidió al Señor que le diera de ese pan, que hiciera ese milagro, y el Señor le dice: no es bueno darle la comida a los perrillos. Le dice perra a esa mujer, que es una cosa que es muy fuerte, pero la mujer no le importó, porque su visión, su mirada no estaba puesta en la respuesta que Jesús le dijo, sino que ella estaba totalmente convencida que Él era el único quien le podía salvar y sanar a su familia. Y por eso el Señor dijo que no había hallado tanta fe en Israel, en ese lugar. ¿Por qué razón? Porque tenía una fe, porque tenía una mentalidad. Aunque esta mujer no era creyente, aunque esta mujer venía de una religión pagana, tenía una convicción ella, y era que Jesús podía salvarla. Y ese es el problema que nosotros padecemos muchas veces, que esa mentalidad que egipcia no nos deja a nosotros disfrutar de las bendiciones que ya fueron dadas a nosotros por Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace el Señor?
Dios muchas veces tiene que permitir. No es que Dios nos mande, y por favor quiero que te quites eso de tu mente, de que Dios te manda enfermedad, de que Dios manda el cáncer, de que Dios manda que Dios nos cierra las puertas, de que Dios nos castiga con aguantar hambre. No, eso no puede estar en tu mente. ¿Por qué no puede estar en tu mente? Por una sencilla razón, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y la Biblia dice claramente que, y lo dijo el Señor Jesucristo, yo vine, las cosas que mi Padre vi hacer, yo las hago, y hago la voluntad de mi Padre. Prácticamente, si tú quieres conocer cómo es el Padre Dios del cielo, mira a Jesús. Así es el Padre. Vino a sanar, vino a enseñar, vino a predicar, vino a libertar al cautivo, vino a darnos la unción para que le sirviéramos, vino para que cumpliéramos el propósito por el cual Dios nos creó en esta tierra. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Vamos a la iglesia sábado tras sábado o domingo tras domingo, leemos la Biblia todos los días, oramos todos los días, pero nosotros seguimos en una esclavitud, porque aunque estamos en la libertad, como ese pueblo estuvo, que duró 400 años esclavo totalmente, pero Dios los sacó y no dejó ni una pezuña en Egipto, los liberó con todo y levantó un hombre llamado Moisés. Lo levantó porque ese Moisés tipifica el mismo Señor Jesucristo, que también fue nuestro o es nuestro libertador. Asimismo, levantó esa visión profética que es nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo la libertad total. Y asimismo se levanta Moisés, trae la libertad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está libre, pero en el desierto. Éxodo 13:17 dice que luego que Faraón dejó ir al pueblo, porque lo dejó ir, porque Dios envía plagas a ese lugar, después mueren los primogénitos y ahí Faraón se da cuenta que con Dios no se puede. Y eso es algo que tengo que decirte. El Dios que tenemos es un Dios poderoso, es un Dios que todo lo puede, que puede derribar lo que sea y que se cumple sí o sí su propósito. No hay opción con Dios. Y este gran Faraón, el rey, el que mandaba, el que oprimía y decía que se hacía, se vio rendido a los pies de nuestro Dios, porque así dice la Biblia: toda rodilla se doblará delante de nuestro Dios. Así que dice, y Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. No los llevó por la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Y qué pasaba? Que si iban por esa tierra, ellos tenían que ir y tenían que ganar una batalla. Prácticamente ni siquiera tenían que pelearla, porque Dios iba a pelear esa batalla por ellos. Dios sabía que estos hombres lo único que sabían manejar era su azadón, lo único que sabía que hacer era podar la tierra, lo único que sabían hacer era sembrar y construir para los egipcios. Eso fue lo que aprendieron. Y los dones que Dios les había dado los usó un faraón para su servicio. Ahora, Dios dice, si los envío por ahí, estos hombres no tienen mentalidad de guerra, no tienen mentalidad de conquistadores, ¿verdad? Porque aunque estaban libres, seguían siendo esclavos. Y ese es el problema. El problema está en que Romanos 2:12 dice que nosotros necesitamos ser renovados transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. O sea, mi mentalidad determina que pueda yo estar en la victoria o estar en la derrota. Porque lo que yo pienso es lo que yo hablo. Y lo que yo hablo, y en mi boca está la victoria o la derrota de mi vida. Por eso dice claramente lo que les prediqué hace más o menos 15 días, 20 días, que lo que yo diga, lo que diga será hecho. O sea, hay un poder en la palabra del hombre de Dios que tiene la fe para ser derrotado o la fe para conquistar las promesas del Señor. Y está en nosotros. No es nadie más. Está en mí que yo pueda alcanzar cada promesa que el Señor me ha dado. De cada cosa que el Señor ha dicho
que Él va a hacer realidad en mi vida. Y yo tengo que tomar esa promesa y no quedarme sencillamente en esa vana posición de esperar a que Dios haga algo. Si Dios ya lo hizo todo. Ahora, el que tiene que asumir la actitud de guerra, el que tiene que asumir la actitud de batalla eres tú. Porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatamos. Nosotros somos los violentos. Yo no puedo dejar que el enemigo siga robando lo que Dios me prometió. No va a robar la vida de mis hijas, no va a robar la promesa de mis hijos, no va a robar la promesa de nuestra iglesia, no va a robar la promesa de nuestro hogar, de nuestras finanzas, porque ya Dios nos dio toda bendición en Cristo Jesús. Pero mi mente me dice, no, yo estoy esclavo todavía, no, yo no puedo, no, yo no soy capaz, esto es más grande que yo, esto es más peligroso, esto me da miedo, me da temor. Y entonces Dios los lleva por el camino más lejos, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y acá hay algo que te quiero enseñar en esta noche. Desafortunadamente, muchas personas vienen a Dios esperando que Él haga algo cuando Él ya lo hizo todo. Y como no ven que algo ocurra, porque no se trata de Dios, se trata de mí, entonces la gente dice, acá no hay nada, me engañaron, me mintieron. Ayer en Powerhouse, que es la reunión que hago con los líderes que estoy preparando un equipo de líderes que mañana van a abrir Powerhouse, que se llama Casas de Poder, ¿sí? Casas de Poder, donde vamos a predicar la palabra, y estos jóvenes se están preparando para ellos mañana ser predicadores y ser evangelistas y ser pastores, y los estoy preparando para eso. Y les estoy dando herramientas para que ellos puedan desatar la gloria de Dios y prepararse para predicar y ser buenos oradores. Y les decía precisamente eso, que muchas personas, a muchos nos vendieron un multinivel de Cristo. Y nos dijeron, si tú vienes a Cristo, tu vida nunca volverá a ser la misma y serás tu propio jefe. Y nos vendieron esa idea como lo hace Herbalife, como lo hacen todos esos multiniveles que nos prometen que todo va a cambiar. Pero resulta que entramos y nada cambió. Y empezamos y no avanzamos. Y como que intentamos, pero no ocurrió nada. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros caemos en esa trampa y no vemos resultados de ninguna clase y sencillamente decidimos volver a nuestra posición egipcia, porque hay algo que ocurre cuando la expectativa mía es diferente a lo que la Biblia enseña, porque no se trata de ti, sino se trata de lo que Dios dice de ti. Y ahí es donde está el problema, chicos. Y nos ha pasado a ti, me ha pasado a mí, y que nos ha robado la oportunidad de poder ver las bendiciones, ver las bendiciones materializadas en mi vida, cosas que ya son mías. Y vuelvo a ser el mismo esclavo de lo que fui antes, un esclavo sin la convicción, un esclavo sin la convicción de que hay un libertador que ya hace 2024 años lo hizo, y me quedo allí. Y entonces Dios tuvo que llevarlos por un camino más largo, y ese camino más largo se llama desierto. O sea, no pudo llevarlos el Señor por ese lado, porque era casi imposible que ellos no pensaran como venían pensando. Entonces, mi mentalidad determina el cambio de mis situaciones, ¿verdad? Si mi situación no cambia, es porque la posición en la que yo estoy peleando no es la correcta. Y la condición en la que Dios a ti te puso fue en una condición de victoria. Tú y yo resistimos al diablo. No peleamos para vencerlo, porque él ya fue vencido. Entonces lo que tú y yo hacemos es que peleamos contra el diablo, resistimos al diablo
no peleamos para derrotarlo, lo resistimos, porque la victoria ya fue nuestra. Y la única manera que el enemigo puede vencerte es a través de tus pensamientos, generando miedo, generando temor, generando toda clase de pensamiento que no viene de Dios y que te limita y que detiene el plan divino, el propósito precioso que Dios tiene para contigo. Así que, ¿qué pasa con este pueblo? Tuvo que ser llevado por el desierto, y a veces los desiertos no son tan malos. ¿Sabes por qué? Porque a veces los desiertos terminan generando en mí una resiliencia frente a ciertas situaciones. Hay gente que no le importa nuestra historia hasta que nuestra historia se vuelve interesante para otros. Y por eso muchas veces es necesario que yo viva situaciones. Y a veces las situaciones en las que vivo me enseñan que para que una fe sea aprobada, la fe tiene que ser probada. O sea, la forma en que la fe es aprobada es a través de la prueba. Y a veces el desierto hace que mi fe se vuelva una fe de hierro, como en la psiquiatría o en la psicología se llama voluntad de hierro, que es la manera en la cual la psiquiatría y los psicólogos buscan que las personas que tienen depresión, ansiedad generalizada y no pueden controlar sus pensamientos, poco a poco empiezan a hacer, a través de terapias, fortalecimiento mental. Yo te tengo un remedio más fácil. Porque la psicología no es mala, es muy buena, ayuda porque tiene que ver con el alma. La psiquiatría tiene que ver con la ciencia del pensamiento y ayudar al hombre a desarrollar pensamiento fuerte. Pero eso sin algo que sea estable y permanente por el tiempo es muy complicado. Vuelve y recae la persona. Por eso es que la fe en Cristo hace que las personas sean libres totalmente de la depresión y la ansiedad. Porque cuando la depresión y la ansiedad vuelven a tocar a las puertas de tu vida, tenemos un Cristo que nos dice: no temas, todo está bien. Y entonces la ansiedad para. Cuando la persona no tiene a Cristo, la ansiedad toca a su puerta, vuelve a la medicación y vuelve a la crisis. Y otra vez porque a mí, y otra vez porque yo. No, en Cristo no. En Cristo nos empoderamos, en Cristo nos levantamos, en Cristo nos lanzamos y tomamos esa promesa y decimos: nada me puede robar lo que el Señor me ha entregado. ¿Ves la diferencia? Es maravilloso, es muy poderoso esto que te estoy diciendo. Ahora, Dios no puede permitir que nosotros entremos a la abundancia con mentalidad egipcia. Porque Dios da herencia, pero Dios prepara al heredero. Porque no nos puede pasar lo que le pasó al hijo, que un día decide pedirle a su papá que le dé todos sus bienes y todas las cosas que él tenía, y fue y las despilfarró con prostitutas y se emborrachó todo el dinero que el padre un día trabajó. Dios forma al heredero. Dios permite y forma al hombre y forma a la mujer para que su mentalidad sea cambiada. La única manera de que nosotros cambiemos nuestro estilo de vida es transformando nuestra mente a través, como dice la Biblia, de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, ¿qué pasa? No es del todo malo pasar por momentos difíciles si los momentos difíciles me van a hacer mejor. Ahora, la pregunta es: ¿necesito siempre momentos difíciles para ser mejor? ¿O sencillamente necesito comprender lo que Dios dice? Entonces siempre van a haber dos caminos: el camino difícil o el camino más fácil. Y el camino más fácil no significa que yo no pueda o no tenga la autoridad para hacer ciertas cosas, sino que me quedo sentado y ya. No, sino que yo me siento
creyendo en lo que mi Jesús ya hizo por mí. O dos, tengo que pasar por un desierto, pasar por situaciones donde tengo que empezar a ver a Dios actuar. O ya veo lo que Dios hizo. O lo veo actuar. Algunos dirán, no, es mejor estar en las pruebas porque yo puedo. Sí, pero yo te lo digo porque tuve que pasar lo que viví. Porque no entendí. Sencillo. Ignoré las escrituras. El avisado ve el mal y se aparta. Yo vi el mal y me fui como un insensato frente a él. Creí en el hombre. Confié en lo que el hombre podía hacer. Pensé que la prosperidad vendría fácil. Toqué la puerta y no fue tan fácil porque me tocaba vender un proyecto, llevar gente y trabajar. Conseguir clientes, llevarlos, porque eso fue lo que yo hice. Trabajar, creyendo que estaba en el lugar correcto. Y no escuché la voz de Dios. Y Dios tiene que procesarte. Porque si es así, si Él es el alfarero, Él dice, este chino se descarrió. Y entonces viene Dios y hace lo que tiene que hacer con nosotros. Porque Dios al hijo que ama disciplina. ¿Y tú eres un hijo de Él o no? Entonces por ser hijo de Él te va a disciplinar. Tranquilamente, chicos. Y lo va a hacer con amor. Y lo va a hacer con el propósito que Él requiere hacerlo. Ahora, a mí me impacta que si no es por Goliat, nunca David hubiese sido conocido. Cuando Dios trajo a la luz el pasaje de la vida de Goliat y lo que Goliat tuvo que vivir, yo dije, wow, nadie hubiese conocido lo valiente, lo entrenado, lo equilibrado, lo osado que era David. Gracias a Goliat. Y a veces Dios usa a un Goliat para mostrar los poderosos guerreros que están dentro de nosotros. Y gracias a esos Goliat podemos mostrar lo que nosotros somos, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando me senté con Yokoi Kenji a hablar hace 15 días tal vez, él dijo algo que me impactó muchísimo. Él dijo algo que me pegó duro en el corazón. Porque él dijo, Giovanni, a mí me encanta tu historia. O sea, tu historia enseña, muestra, revela un carácter. ¿Cómo lograste pasar esto? Que muchos no lo podrían hacer, solo tú lo pasaste, solo tú lo viviste y me interesa mucho esa historia. ¿Tú me preguntas a mí? Esto en este momento yo te digo, yo hubiese querido no vivir eso. Y nos pasa muchas veces que para que nuestra historia sea conocida y para que el guerrero de nosotros sea conocido, es necesario pasar por momentos como estos. Y entonces nos pasa lo que le pasó al rey que tenía su única hija. Nunca tuvo un hijo varón, entonces no había quien fuera el sucesor de él. Y como era su única hija, tenía que casarla. Y como era un reinado muy poderoso, el rey decide escoger poner como un edicto que decía que su hija, él quería que su hija se casara y que él exigía que el hombre que se casara con su hija pasara una prueba muy difícil que demostraría que era un hombre digno de su confianza y de amar a su hija y de cuidar su reino. Así que en ese momento el rey lanza un edicto y se reúnen todos. La manera de poderse casar, la prueba que tendrían que pasar, era que había un río que pasaba en medio del pueblo en el cual ellos habitaban y estaba minado de cocodrilos. El hombre que pasara al otro lado con vida sería
el esposo de su hija y el futuro rey cuando él falleciera. Se reunió y se agolpó la multitud y miraban, se mandó el primero y se lo tragaron. No dio ni 3 pasos y se lo tragaron los cocodrilos. El otro se lanzó y también se lo comieron. Y estaban todos ahí mirando y en un momento a otro salta un hombre y empieza a correr. Y pasó por encima de los cocodrilos, pero como loco. Y y ¡pah! Llegó al otro lado. Todo el mundo aplaudió y gritó. Y estaba todo el mundo emocionado y todo el mundo estaba feliz. Cuando llegan al otro lado, lo pasan al frente, el rey aplaude, todos miraban al hombre y el hombre estaba ahí todo mojado, agitado, exhausto. Y lo mira al rey y le dice: mi yerno hermoso, ¿tienes algo que decir? Y él dice: yo quisiera saber quién fue el miserable que me empujó. Y a veces nos pasa así, nos empujan y por causa de eso nuestra historia es conocida y vemos el hombre o la mujer valiente que está dentro de nosotros. Chicos, necesitamos renovar nuestra mente y la única manera es a través de la Escritura, a través de creer la palabra, a través de afirmarnos en el Señor, creyendo sus promesas y sabiendo que nosotros no somos esclavos, sino hijos. Y si hijos, herederos, coherederos con Cristo de todas las bendiciones, muchachos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que hoy, determínate en el tiempo que estás viviendo y párate en esa brecha. Y por favor, comienza a creer. Ya es el tiempo de que lo tomes en serio. Ya es el tiempo de que camines en esa victoria que ya Cristo te dio, porque tú y yo somos más que vencedores. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por todo lo que tú estás haciendo. Señor, te pido que tu palabra sea bendiciendo cada vida. Te pido que seas tú trayendo a cada corazón la revelación, el pensamiento de cada uno de nosotros sea renovado. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente sea cambiada, que podamos enfrentar cada situación de nuestras vidas totalmente convencidos del Dios que tenemos, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor. Hoy te damos gloria a ti, te damos honra, te damos alabanza y te decimos: Señor, te amamos, estamos contigo, no tenemos temor, no tenemos angustia, porque tú, Señor, nos bendecirás poderosamente y harás de nuestras vidas todo lo que nosotros estamos totalmente convencidos tú harás, porque tú nos amas, porque tú nos bendices, porque tú nos bendices, Señor. Desde hace 2024 años nos dijiste: hecho está, consumado es, y tú pagaste por nosotros. Y Señor, y ese sacrificio en la cruz trae y trajo sobre nuestras vidas la libertad para ser bendecidos, la libertad para ser luz en medio de las tinieblas y para poder, Señor, ser agentes de tu bendición. Y hoy te decimos, Señor, gracias, Señor, por darnos tu fortaleza, por bendecir nuestras vidas como lo has hecho hasta el día de hoy. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hello, te bendigo, chicos, bendiciones. Nos vemos el sábado. Asiste a la iglesia. Este próximo sábado nos vemos a las 5 de la tarde, allí cerca al Jardín Botánico. Los espero, los amo mucho, los bendigo y no olviden, tenemos mentalidad victoriosa porque tenemos la mente de Cristo, no la mente de egipcio. Chao, bendiciones.